grabando ya, para que se escuche perfectamente. Pero que yo creo que se tendrá que ver. Voy a mirarlo, y como lo estoy revisando. Venga, pues nos hemos quedado en el artículo 22. Era las agravantes. Y esto es muy importante. Primero, empezamos con la alevosía, porque a veces nos han preguntado el concepto. Y dentro del concepto, muchas veces te lo preguntan directamente ya, la alevosía, ¿en qué tipo de delitos se puede aplicar? Y hay, por ejemplo, delitos, tiene que ser delitos contra las personas, porque lo pone bien claro, ¿no? Pero para que sepáis, existen delitos contra la propiedad, delitos contra la administración pública, que es lo que delitos contra la Constitución, que son los dos que centran, pero hay otros delitos contra las personas. Pues solamente en esto. La alevosía es delitos contra las personas. Si os ponen delitos contra la propiedad, cosas raras por ahí, la buena es esta. Da lo mismo que no centre, lo otro. Total. Por eso es importante que te ponen esto, y ahora os lo explico con ejemplo, ¿no? Que la ejecución, para el test, ahora os lo explico coloquialmente, ¿no? La ejecución, medios, modos o formas, pero cuidado, que tienen directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para el que lo hace. Para no, ejemplo, yo apuñalo a alguien por detrás, eso es alevoso. ¿Por qué? Porque tiendo directa, incluso especialmente también, aunque puede ser o, pero en este caso serían las dos, aseguro a que intento matarlo, ¿no? Y encima, o le pego como hacían los del Grapo, ¿no? Mucho, un tiro por detrás en la nuca, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, de esta forma no tengo riesgo para mí, porque no le doy tiempo ni a defenderse, ¿entendéis? Entonces, ¿qué sucede? Que también puede ser alevoso, ¿cuál? El matar a un bebé. Eso es alevoso. O a un niño pequeño, aunque sea de 7 años, 8. ¿Por qué? Porque ¿qué riesgo va a tener un niño de 8 años por la general para mí? ¿No? O algo así. Eso es alevoso también, está considerado alevoso, ¿no? Por eso estamos hablando de cuestiones de delitos contra las personas, como el homicidio, lesiones, etcétera. Pero bueno, en este caso es más claro el homicidio, ¿no? Entonces, cuidado con esos detalles porque preguntan el concepto y os tiene que venir el tiro en la nuca, ¿no? Por ejemplo, o alguna cosa, ¿no? Y después podemos ir añadiendo más agravantes. Esta es un agravante, pero después podemos sumar a más agravantes. Por ejemplo, si encima a ese que le he tirado un tiro a la nuca o le he pegado 4 cuchilladas por detrás, es alevoso porque, para evitar riesgo, pero resulta que voy de disfraz, voy disfrazado. Voy disfrazado, ¿por qué? Porque es también otra agravante más. O sea, una es un agravante de la alevosía, otra agravante es el disfraz. Porque debido a ese disfraz, lo que estoy evitando es que me reconozcan. Entonces, claro, sí, con esto vale. Cualquier cosa que lo que buscas es que no te reconozcan. Entonces, eso es ¿por qué es alevoso? O mejor dicho, alevoso. ¿Por qué es otra agravante? Mejor dicho. Porque al final lo que quieres es asegurar más todavía que estás matando y encima no te caiga nada. O abuso de superioridad. Por ejemplo, tú eres cinturón negro de karate o de kung fu, de lo que quieras, tercer dan o lo que sea, y el otro, pues, le anda por casa. Y entonces, una vez que, incluso aunque te estés defendiendo, cuidado, te está atacando y después y ya te empiezas a defender. Una cosa es defenderte y apartarle con tus técnicas y otra cosa es ya superioridad, ¿no? Que empiezas le sigues dando patadas, ¿no? Entonces, cuidado, ya aunque haya empezado él, hay un abuso de superioridad, ¿no? Entonces, ahí. O aprovechando circunstancias de lugar o tiempo o auxilio de otras personas por la noche, típico de las violaciones grupales, que aprovechas de las circunstancias, tiempo, personas, o incluso y es por la noche en un portal, en un descampado, eso también es agravante. Veis que en esta segunda pueden ser incluso varias también. O sea, aunque ponga segunda, puede ser que va con disfraz, justo es un descampado, pues todo empieza a sumar. Esos son agravantes todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que buscan, debilitar la defensa del ofendido y facilitar la impunidad del delincuente. Tanto el disfraz como si no llevo disfraz y estoy por la noche en un descampado y por detrás de un árbol para atacar, ¿no?
Eso estás aprovechando también porque no te van a reconocer. Resulta que ahí es muy difícil que vengan personas a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, más sencillo, pero bueno, al objeto del test, acordaros de estos detalles, ¿no? Pero bueno, pensando en estos ejemplos, os pueden venir rápidamente, ¿no? La 3 se refiere a los sicarios, ¿sabéis lo que son los sicarios, no? El que mata, por ejemplo, o pega una paliza a alguien por dinero. Precio, recompensa, promesa. A lo mejor no es por dinero, es promesa de que te voy a dar esto, te voy a comprar un yate o que te voy a dar lo que sea. Una promesa. Obviamente el agravante no solo va a ser para el sicario, también va a ser para el que lo hace, para el que contrata a ese sicario. Para que, ahí tenéis otra agravante clara, ¿no? Sí, porque sería, es lo que llamamos, lo veremos después en el artículo, y casi, no, no, es autor. No, aquí es autor, se llama más bien autor mediato. Lo veremos en el 28, 29. Autor mediato. ¿Qué es eso de autor mediato? Sí lo vamos viendo y después lo repasamos. Autor mediato es que no lo hago yo, pero utilizo a alguien para que lo haga. ¿Entiendes? Entonces, el autor material directo es el que mata, el sicario. Pero yo soy autor mediato porque le contrato a él para que mate, pero también soy. O sea, que coautor es más que nada cuando los dos hacen algo. O sea, aunque uno haga una cosa, otro haga otra, en verdad no hago nada. Lo que hago lo único es contratar, pero soy autor. Mediato porque utilizo a alguien para ello. Ya lo veremos también, ¿vale? O sea, pero bueno, con este ejemplo pues lo podéis viendo y vamos avanzando también. ¿Veis? Estos son conceptos que tú los estudias y no sabes. Es imposible. Esto es cuestión de estudiar. Es que casi ni en la carrera. Esto es porque vas después. Porque en la carrera muchas veces, según quien te dé, vas rápido ahí cogiendo apuntes todos. O sea, es difícil. Bueno, el 22.4, este es lo que conocemos, la agravante genérica. La agravante genérica, bueno, lo que conocemos como delitos de odio, que tanto en boga está, ¿no? Por eso no veis que es lo primero, cometer el delito por motivos, motivación de odio, de prejuicio, etcétera. Motivos racistas, antisemitas. ¿Qué es antisemitas? Por que os suene mejor después, aunque no os lo van a preguntar eso, pero ¿qué creéis que es antisemita? Tiene que ver con los judíos. O sea, una cosa es judeofobia y otra cosa es el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo no solo se refiere a la religión, se refiere a la religión y a la cultura. La judeofobia se refiere más solo a la religión. Por eso no viene ahí, pero ¿por qué? Porque el antisemita ya coge todo. Hay muchos, aquí hay menos, también lo hay, pero hay muchos países en Europa que existe mucho temas contra los judíos, antisemitas y demás. Y todo esto. Está mandando Susan algo, ya para el viernes será. Vamos a checarnos. A ver, después, otra clase de discriminación referente a cuál. Tenemos que intentar que nos suene para que no nos cuelen alguna que no está. Porque son los agravantes las que están aquí. Si no, no es lo que se llama números clausus. Son estos y solo estos. Entonces, ideología, religión, creencias de la víctima, o sea, creencias de las que sean, que tiene mucho que ver casi con ideología. Después, etnia, raza, nación a la que pertenezca, sexo. Y ahí tenéis los últimos, edad. Ahí no lo tenéis. Nada, es que ese tenéis que, os lo tengo que pasar, ¿vale? Las modificaciones últimas. Porque se ha incluido al final, en el verano pasado, pero yo os lo pasé, yo creo a vosotros. No, sí, pues falta ahí, pero yo creo que os lo pasé, porque vosotros el examen al final lo tuvisteis en septiembre, y yo creo que os lo pasé, yo creo que os lo pasé. Lo que pasa que a lo mejor, claro, tenéis, no, ahí no viene, porque esto viene de antes, entonces a ver cómo os lo paso, bueno, tengo
Sí, podéis añadirla y no obstante os lo comento, pero bueno, primero, da lo mismo que esté en una situación u otra, pero bueno, después de eso es edad, ¿vale? Edad. Y después ya ahora viene lo mismo, orientación o identidad sexual, ¿no? Que viene ahí. O de género, viene tal cual, eso creo que no hay cambio. Coma, razones de género, también viene, ¿no? Y ahora otra vez añadir, coma, de aporofobia o de exclusión social. Aporo, con R. Viene de pobre, aporo es de pobre, fobia es fobia al pobre. Aporo, con R. Porofobia, de poro, de un poro. O de exclusión social, porque puede haber a lo mejor algún tipo de exclusión social sin ser pobre. Aunque eso lo va a tener que ir determinando la jurisprudencia muchas veces. Sí, pero eso nos lo meteríamos más, podría valer, pero depende, depende de lo que diga el juez. Pero a veces va por raza, otras veces por etnia, ciberbullying por religión, por ideología, por identidad sexual, hay mucho bullying, y orientación o ciberbullying, de género, razones de género. Bueno, después seguimos. Después os aparece que eso sí ya lo tenéis, la enfermedad que padezca o su discapacidad. También hay bullying y ciberbullying por discapacidad. Y ahora hay que añadir esta pequeña frase, aunque para que lo tengáis en el resumen, antes de añadir la frase, ¿vale? Esta frase lo que se refiere es a dos palabras. Porque pertenecer a un determinado grupo o que el autor crea incluso que pertenece aunque no pertenezca. O sea, tú imagínate, los grupos neonazis estos que están pegando palizas porque a los que son de orientación sexual, llamándoles a grito de maricón, etcétera, ¿no? Y resulta que alguno no lo es, porque siempre son amigos y van de copas juntos. Pues no, por pertenecer, pero el otro también, porque creen que pertenece, porque está con ellos. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que viene a resumir esto que os dicto si queréis. Después discapacidad, coma, con independencia de que tales condiciones, es que después hay algún artículo más, pero también son muy pocas cosas lo que hay, menos que esto incluso, ¿vale? Entonces, a lo mejor es mejor que lo añadáis. Y esto hay que, bueno, aunque está grabado, hay que decirlo también, ¿vale? Aunque lo pueda haber grabado. Con independencia de que tales condiciones, circunstancias, concurran efectivamente en la persona, repito, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Sobre la que recaiga la conducta. Por eso aquí lo tengo en rojo, cuando lo veáis. Sobre la que recaiga la conducta. ¿Veis? Aquí la conducta. Para que cuando lo veáis quede más claramente lo que está modificado, ¿vale? Eso es lo mismo si queréis poner entre paréntesis por pertenecer o cree que pertenece. Es lo mismo que decir eso. Perteneció a un determinado grupo, o a una determinada raza, a una determinada identidad sexual, a una ideología. Primero, o porque pertenecen verdaderamente o porque creen que pertenece y en verdad no lo es. Entonces, y van a poner, por ejemplo, una persona no tiene por qué ser de orientación sexual, no tiene por qué ser gay, aunque normalmente sí, muchas veces una persona manerada, pues muchas veces gay, pero no siempre. No siempre, es porque es su forma de ser y ya está. Pues ven eso y se creen que van a poner. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no está agravante? Sí, porque creen que lo es. ¿Entendéis? Vale, y después ya aquí ya no hay, en este ya no hay más modificación, ¿vale? Después viene el apartado quinto, que es, bueno, el otro se ha quedado un poco más o menos claro, ¿no? Al final es un agravante a cualquier delito, por ejemplo, lesiones, amenazas, lo que sea. Cualquier delito que se cometa con alguna de estas motivaciones se le aplica este agravante. Y en verdad le llaman delitos de odio, pero no creo que os lo ponga a vosotros. A policía sí. Policía Nacional tiene que saber que esos son los delitos de odio, está el agravante delito de odio. Y la cosa es cualquier delito base con esta motivación se convierte, por ejemplo, unas meras lesiones se convierte en un delito de odio, porque es unas lesiones con el agravante del 22.4, delito de odio. Eso sí que lo tienen que
que saber porque estudian también un poco del protocolo de actuación nuestro, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Viene así explicado. Pero como a nosotros nos exigen directamente esto, no sé, en Guardia Civil, esto es lo que tenéis que saber, ¿vale? Y después otra es aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Esto es lo que llamamos ensañamiento. Esto es ensañamiento. ¿Por qué? Porque aumento porque me da la gana, deliberadamente, y de forma inhumana. ¿Cuándo es esto? Cuando empiezo a alguien que al final muere, ¿no? Típico psicópata, ¿no? Exactamente, porque empiezas primero una cosa, un dedo, un no sé qué, y al final le matas. O sea, le estás aumentando deliberadamente o le estás pinchando en sitios donde sabes que no va a morir y se va a ir desangrando. Y lo vuelves a pinchar en otro sitio y así todo el rato. Vale. Si tú a lo mejor la has pinchado 40 veces, pero en la autopsia se ha demostrado que la primera es la que la ha matado, no es ensañamiento. No, porque ha muerto la primera y ya no ha podido sufrir. ¿Entendéis? Aunque le haya pinchado 40. Pero como aunque la intención sería ensañamiento desde el punto de vista de la intención, pero como no produjo el resultado, pues no lo entiende como ensañamiento. En la autopsia ha pasado alguna vez. En la autopsia se demostró que le habían clavado, que la primera justo fue al corazón y ella murió en esa. Entonces las siguientes no sirvió de nada. Y eso se ve rápidamente en la autopsia porque no es lo mismo el sangrado de la primera que de las otras, porque ya está, aunque ha sido más, pero es diferente. Hay esa muerte inicial, ¿no? O la típica, digamos, que le han dado un golpe y después le sigue dando golpes y ya la ha matado al principio. Le ha desnucado a lo mejor al principio. Está inconsciente, ¿no? Pero resulta que a lo mejor está muerto. Entonces ahí no sería ensañamiento, ¿vale? Deliberada y inhumanamente padecimientos innecesarios. ¿Ves? Para la ejecución del delito le vas a matar y estás haciéndole padecer innecesariamente. Si no tiene ese sufrimiento, ese padecimiento, entonces ya no existe. Es lo que os estaba comentando, ¿veis? 6. Obrar con abuso de confianza. ¿Esto dónde lo tenemos claro? Soy el amigo de una niña que voy a recogerla y abuso sexual. Viene conmigo porque sabe que soy el amigo de su padre. Abuso de confianza. 7. Prevalerse. Colega que te conoce, que te ve todos los días. Abuso de confianza. Abuso de confianza. A un extraño no sería abuso de confianza. Podría ser abuso de superioridad porque se aprovecha de una niña muy pequeña, pero no abuso de confianza. Después, 7. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Prevalerse, por ejemplo, que seas fuerzas de cuerpo de seguridad, que seas un guardia civil o que tengas un determinado cargo y te aproveches de él. No porque, digamos, tampoco eres superior, simplemente que por tu cargo te aprovechas. Por eso, carácter público. Te aprovechas y haces algo que no debes hacer, pero también es agravante. Por eso, si tú estás aprovechándote de tu cargo para a lo mejor estafar a alguien, que es lo más fácil que puedes, ¿no? Y ellos, claro, te confían en ti, pero como confían a ti y no hay abuso de superioridad, más que nada porque están confiando de tu cargo, no de tu persona, sino de tu cargo, como guardia civil o lo que sea. Entonces le engañas, le estás engañando. Entonces no es una mera estafa, una persona a otra, sino que ella no te está viendo como una persona, te está viendo como un cargo público al que tiene que confiar, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, ahí te estás aprovechando. Prevalece el carácter público que tenga el culpable, ¿vale? Seguimos. 8. La reincidencia, o sea, ser reincidente. Pero esto es muy importante, que es lo que ponen. Ya han puesto, vamos. Se pueden volver a poner, pues claro, porque cuando hay reincidencia, ¿no? Primero, que haya sido ya anteriormente, lógico, condenado ejecutoriamente. Esa palabra es importante, ejecutoriamente. Quiere decir que se está ejecutando o que se pueda ejecutar ya la sentencia del condenado por un delito comprendido en mismo título, misma naturaleza. Mismo título, misma naturaleza. Si tú cometes un delito contra las personas, otro contra la administración pública, otro ya no es reincidencia, porque no es mismo título. Y tampoco es misma naturaleza, porque una cosa es una cosa, de otra persona, etc. Esas son cosas distintas. Pero si estás robando, es reincidente en el robo. Si estás matando, es reincidente en eso. Pero con nosotros no. Entonces, cuidado.
ejecutoriamente, mismo título, misma naturaleza, ¿vale? Esas tres. Y después, a los efectos de este número, no se computan aquellos antecedentes que ya están cancelados o que a lo mejor no se han cancelado porque no lo he pedido yo, o que el oficio tampoco lo han hecho, pero se sabe que ya han prescrito, por decirlo de alguna forma. Entonces, esos no se pueden tener en cuenta, porque todo tiene una seguridad jurídica, por decirlo de alguna forma, y tiene un plazo que viene marcado en las normativas de prescripción, ¿no? En todos. En todos los delitos. Sí, sí. Y eso incluso en las infracciones administrativas, en todo. ¿Qué pasa? Que no, si eso es por seguridad jurídica, si ha pasado ese plazo, ya no puedes tenerlo en cuenta como licencia. Es lógico, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Ni los que respondan a los delitos leves. Hombre, es que si tú tienes un delito leve, aunque no haya prescrito, es leve. Eso no puedes tenerlo para un tema más grave. No tienes que, los delitos leves, a efectos de reincidencia, no se tocan, vamos, no se tienen en cuenta. Y después las condenas firmes de los jueces, esto lo añadieron posteriormente con temas de Unión Europea y demás, ¿no? Esas condenas firmes de otros tribunales europeos sí que se tienen en cuenta. Es lógico, ¿no? Estamos en la Unión Europea, ¿no? Porque después que se producirán los efectos de licencia, salvo que la antecedente hayas cancelado lo mismo que antes. Pero si te ponen una condena firme, ejecutoria, mismo título, misma naturaleza, que no haya sido cancelada, de un tribunal de la Unión Europea, ¿se va a tener en consideración como reincidente? Sí. Eso es lo importante en esa parte, ¿no? Nos vamos al 23 y ahora nos vamos a este caso es mixta. O sea, puede ser agravante y a la vez puede ser atenuante. Por eso dicen que es mixta. Que dicen, vaya lío, ¿es agravante cómo va a ser también el atenuante? Pues dependiendo a la persona con la que se haga. Eso, pues puede atenuar o agravar la responsabilidad según naturaleza, motivos y efectos del delito, ser o haber sido el agraviado, dependiendo del delito que sea, el agraviado cónyuge, persona ligada, pareja de hecho que se llama, ¿no? Relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, naturaleza de adopción del ofensor o de su cónyuge conviviente. Entonces dices, bueno, ¿y cuándo puede atenuar el 23? ¿Cuándo puede atenuar y cuándo puede agravar? En estas personas, unas veces atenúa y en otras agrava. Entonces, no lo tengo aquí porque no se lo exigen. En policía sí que lo exigen. Saber más o menos en cuáles puede atenuar y cuáles. ¿Qué os imagináis? En delitos, por ejemplo, contra las personas, lesiones, cosas así, ¿qué creéis? Que el estar contra tu cónyuge o contra tu hermano, no sé, agrava. ¿Por qué? Porque va en contra de la familia, va en contra de todo. Pero, por ejemplo, que te robe tu hermano, ¿es atenuante o agravante? Es atenuante. ¿Por qué? Porque busca siempre un poco que el bien de la familia, el aspecto penal siempre es para lo más grave, como las lesiones. Entonces, siempre existe la parte civil, para que lo reclames de otra forma. Entonces, bueno, eso es un atenuante por la paz familiar, buscando un poco la paz familiar en ese sentido, de que no agravarlo ya más, algo que hay ahí, ¿no? Entonces, en cambio, lo otro es más grave. Que te estás, muchas veces, imagínate, si no, en vez de unas lesiones, piensa unos abusos sexuales a la mujer de tu hermana, o yo qué sé. Pues tiene que ser agravante, pues estás aprovechando también de ciertas circunstancias, de esa confianza. Aunque después, en esta agravante mixta de parte de espejo, te puedan meter otras, ¿eh? O sea, no pasa nada. Podría existir. Claro, contra las personas, normalmente es agravante, contra la propiedad, normalmente es atenuante. Vale. Pero bueno, eso no lo van a exigir, es para que lo entendáis. En policía sí, ¿eh? En policía sí que te lo exigen esas cosillas, ¿no? Pero a vosotros lo que van a exigir es esto. ¿Cómo se llama? Circunstancia mixta de parentesco, ¿vale? Después el 24. El 24 aquí sí que tenéis que añadir algo nuevo también. Primero, ahora os digo después, porque es justo al final de la primer párrafo, ¿eh? Es una frasecilla corta. A los efectos penales, ¿qué se reputa autoridad? Porque muchas veces te preguntan, a ver, ¿cuál de los siguientes conceptos es autoridad o corresponde a autoridad? El que por sí solo o miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado
cuidado que tiene que ser de alguno, de la corporación, tribunal, órgano colegiado. No solo por sí solo, puede ser también, en este caso, la autoridad es que tiene mando o ejerce jurisdicción propia. Eso quiere decir que puede ejercitar ese mando en una demarcación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vale, eso es lo primero. Y después, en todo caso, y esto lo han preguntado, a ver, dentro de la autoridad, en todo caso, ¿cuál de los siguientes, o no serán, cuál de los siguientes, en todo caso, no tiene la consideración de autoridad? Es la que te preguntan. Entonces nosotros tenemos que saber los diputados, ¿no? Miembros del Consejo de Diputados, que son los diputados, senadores, o los que son similares en las comunidades autónomas, que son asambleas legislativas. No, agente de la autoridad. Salvo agente de la autoridad. No, agente de la autoridad. Es distinto. Eso tienes que irte a la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tendrás, exactamente, a 286, que tendrás a efectos penales la protección de autoridad cuando atenten con armas, temas de terrorismo y esas cosas. Pero si no atentan con armas ni nada de eso, agente de autoridad. O sea, si te insultan, te pegan un puñetazo, no eres autoridad. Otra cosa es que sea con una pistola, con no sé qué. Ahí, entonces, ahí, exactamente, y esa es la pregunta que ponen. Ahí sí que tienes a efectos penales como autoridad. El que ellos realicen el delito hacia ti, hacia Guardia Civil, pero con armas, explosivos, etcétera. Ah, no, pero esto estamos diciendo un Guardia Civil, ¿eh? Es un Guardia Civil, es que le está mezclando con la ley 286, que normalmente Guardia Civil es agente de la autoridad, pero a efectos penales se le puede considerar como autoridad cuando es atentado, o sea, en este caso, pero con armas, explosivos, lo que viene en los 286. Ellos son autoridad. No es que sea agravante, pero porque no está dentro de los agravantes, pero te pegan más. ¿Por qué? Porque aquí lo que viene a decir, digamos, un concepto de autoridad, para cuando vamos a los artículos, te pone el que contra la autoridad, entonces ya te está diciendo quién es autoridad, ¿no? Esto es como un concepto, algo conceptual, para cuando vayas a los tipos penales. Que así cuando ponga la autoridad, otra vez pone o agente de la autoridad, dependiendo. Eso lo vamos a ver en administraciones públicas. En administraciones públicas lo vamos a ver mucho. Sí, es cortita, entre comillas, pero tiene mucha estela. Hombre, yo creo que esa es muy sencillita. Esa no tiene mucho tema conceptual, os lo puede dar cualquiera. O sea, no es, Carlos o Quique o cualquiera, es muy sencillita. Y aparte de ellos se la saben de memoria porque nos la ponen en todos los lados. O sea, nos la exigen en todos los lados. Yo no se me olvida, y creo que os lo he dicho aquí muchas veces, recién salido de guardia con 18 añitos, había un capitán que no es que supiera mucho, la verdad, pero nada más que llegaba, en aquel entonces era muy típico, que sobre todo a los nuevos, pues te preguntaba algo. A ver, venga para acá, venga para acá. Dígame de qué habla, o recíteme, pero aunque no sea entero, el artículo 5 de la Ley de Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Le gustaba muchísimo. Porque ese es típico de examen, además. Hombre, te lo sabes, no de memoria, pero empezar a decirle pues, lo más importante, ¿no? El tema de la confidencialidad, reserva, todo el tema este, que además caen siempre muchas veces preguntas, porque es uno de los más importantes desde el punto de vista deontológico, ¿no? Digamos, como de la deontología profesional, en este caso, pues la deontología con valores, ¿no? El secreto, por ejemplo, ¿no? Que ahí está. Bueno, pues entonces ahí, ¿veis? Después, diputados, senadores, o los que hacen como diputados, senadores, aunque solo hay asambleas legislativas en la comunidad autónoma, es una autoridad. Y del Parlamento, la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo, o sea, los miembros del Parlamento Europeo. Y se reputará también autoridad, ¿quién? Los miembros del Ministerio Fiscal. Pues es normal también, ¿no? Y ahora añadir, coma, los funcionarios del Ministerio Fiscal. Eso ya estaba, ¿no? Eso ya estaba. Los funcionarios, eso, vale. Y no sé por qué. Entonces, ahora, y a los fiscales de la Fiscalía
Esto está repetido, no sé por qué, lo de los funcionarios. Entonces, después de los funcionarios del Ministerio Fiscal y a los fiscales de la Fiscalía Europea. Esto entró en vigor no hace nada, hace muy poco también. Y a los fiscales de la Fiscalía Europea, porque ahora muchas tienen, esto lo veremos también en procesal, hay modificaciones ahí en ese sentido, muy pocas, pero que hay que tocar esto de la Fiscalía Europea porque ponen algo, ¿no? Porque ahora, como nosotros firmamos, España firmó la ratificación en cuanto a los tratados que tienen que ver con la Unión Europea, de la Fiscalía Europea, de las competencias, porque hay algunos estados que han firmado parte, no han firmado todo, tal forma que tiene competencia la Fiscalía Europea en determinadas cuestiones, en nuestro estado también. O sea, no solo la Fiscalía nuestra, nacional, sino también la europea. Y esto es de hace muy poco también. Vale, pues otra cosa más que tenéis ahí. Bueno, se considera funcionario público. ¿Qué es funcionario público? Todo que por disposición inmediata de la ley, o sea, porque lo dice la ley, o porque la elección o nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas. Un guardia civil es por disposición inmediata de la ley, aunque también hay nombramiento de la autoridad competente, pero lo dice una ley y después lo nombran, porque sale en un boletín oficial, etcétera, ¿no? O sea que puede ser o por inmediatamente de la ley, o elección o nombramiento. Esto más que nada por los alcaldes, por todas estas cosas, ¿no? Un alcalde es autoridad también. Entonces, participen en el ejercicio de las funciones públicas. Entonces, por si acaso os hacen alguna pregunta, alguna vez han preguntado qué es autoridad o qué es funcionario público, ¿eh? No mucho, pero sí que lo han hecho. Después nos vamos al artículo 25, ¿vale? A los efectos de este código, que se entiende por discapacidad. Pues aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente. Bueno, además, pues que diversas carreras, etcétera. Lo que más importa aquí es que también que veáis que ponga... No, porque tiene que ser de carácter permanente. Si no es de carácter permanente, no estás dentro. Puede ser tener algún tipo de discapacidad, pero esto por eso es importante y es lo que os iba a referir. A los efectos de este código, a los efectos del Código Penal. No quiere decir que no sea una persona con discapacidad, pero a los efectos de esta, si no reúne estas circunstancias que está diciendo aquí, como interactuar, diversas barreras, tal, podrá ser una persona con cierta discapacidad, pero a efectos civiles, no, porque no reúnes este requisito. Sí que lo eres a efectos de pedir ayudas, a efectos del Código Civil, a efectos de lo que sea, pero no del penal. Por eso es importante lo de a los efectos de este código, ¿vale? O a los efectos del Código Penal, como queráis. Eso es muy importante, que ahí es donde se meten también en este sentido. Porque quiero decir, en todos los casos, o en todas las normativas, se entenderá, o no, es solo esto. Veis después, asimismo, a los efectos de este código, es muy importante eso, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección, aquella persona discapacidad que tenga o no, eso es importante porque siempre creemos que tiene que tener judicialmente modificada su capacidad de obrar, que haya un juez que lo diga. Que haya un juez que lo diga. Para determinadas cosas civiles, sí, porque no se le puede, por ejemplo, quitar o cerrar o controlar una cuenta a una persona de más de 18 años por decir, no, es que es una persona con discapacidad. No, eso tendrá que decir un juez. Pero al efecto del penal, no. Porque quiere decir que una persona tiene capacidad de obrar, acuérdate del Código Civil, a partir de los 18 años, o cuando es emancipado a partir de los 16. Pero si yo quiero modificarle esa capacidad de obrar, o sea, que él no pueda coger su dinero, por ejemplo, porque tiene alguna problemática, etcétera, lo que sea, no puedo yo hacerlo porque me da la gana, lo tiene que decir un juez. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí comete un delito esa persona con discapacidad y que cumpla estos requisitos, y aunque no lo haya dicho un juez, se le va a tener en cuenta para la sentencia, para la eximente, a lo mejor. Y diréis, sí, y entonces ¿quién dice? ¿El juez que no sabe? ¿Quién dice que? Para eso está el médico forense, para eso el juez pide en el procedimiento judicial, pide informes a psicólogos, psiquiatras, a quien le dé la gana.
¿no? Esto al pagar el Ministerio de Justicia o lo que sea. Y el primero, el médico forense, que es el que primero hace una valoración. Y él lo tiene en cuenta para la eximente o no. O sea, que no hace falta que tenga una sentencia judicial que diga que está modificada su capacidad de obrar. Para el efecto penal, para otras cosas sí. ¿Lo habéis cogido? ¿Tema? Que veis, son detalles, ¿no? Un poco, bueno, ves que requiere asistencia de apoyo para ejercer la capacidad jurídica y para la toma de decisiones. Bueno, un poco esto, leerlo un poco. ¿Ves? De carácter permanente. Siempre un poco, al final lo que pide aquí en el Código Penal que sea de carácter permanente, no transitorio. Lo que estábamos diciendo, ¿vale? El 26. Esto lo han puesto, pero muy pocas veces. Y han preguntado o te han puesto qué se considera documento. Pues como aquí hablamos muchas veces también de documentos y cosas esas en el Código Penal, pues es todo soporte material que exprese o incorpore ¿qué? Datos, hechos o narraciones. Que incorpore solo datos, no. Datos, hechos o narraciones. Puede ser narrar algo, porque puede que tenga eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica, eso también. No vale, o sea, datos, hechos y narraciones que a lo mejor están contando la historia del Don Quijote o de Quijote. No, tiene que tener, valer para algo, para como prueba, o que tenga cierta relevancia jurídica, etcétera. No cualquier dato o cualquier narración, ¿no? Si no, valdría entonces cualquier novela. Y sería documento a estos efectos cualquier novela, no es así. Bueno, y nos vamos ahora ya a las personas criminalmente responsables de los delitos en el título 2, ¿vale? Aquí ya empezamos con el artículo 27, que acordaros que es lo que ya habíamos iniciado un poco, sobre todo lo del 28, pero ¿quiénes son responsables criminalmente? Los autores y los cómplices. O sea, que si nos ponen ¿quiénes son responsables criminalmente? Los autores y los cómplices. Quedan que si los encubridores o que no sé qué, cosas raras por ahí, autores y cómplices. Y después ya nos vamos al artículo 28. Y aquí tenemos que fijarnos que en verdad el artículo 28, en verdad, entre comillas, está hablando todo solo de autores. Aquí no ha hablado de cómplices, ¿vale? Lo que pasa es que a efectos del test, que esto lo han puesto tanto en Guardia Civil, en Policía Nacional, incluso en policías locales, se juegan y afinan incluso así. Unos son considerados, mejor dicho, unos son autores y otros son considerados autores, que al final son tres autores. Pero si te preguntan, ¿serán considerados autores? No puedes poner lo que viene a los que vienen al principio. Los de por sí solos, conjuntamente, no. Esos son autores. Entonces, si te ponen, ¿serán considerados autores? Los que inducen y cooperan. ¿Entendéis? O sea, cuidado la pregunta. ¿Por qué? Porque ellos se fijan en el literal de la ley. Y te dicen, son autores estos. Y son considerados autores estos otros. ¿Entendéis? Entonces, si os ponen, serán considerados autores, diga la incorrecta. Los que inducen directamente a otro total, los que cooperan a su función. Y te lo pueden preguntar así. Pueden preguntarlo, ¿eh? Les gusta más ponerlo directamente como es, pero tenemos que saberlo de las dos formas. Autor inmediato. El que contrata al sicario, muy bien, exactamente. Puede ser también, por ejemplo, el que le da a un chaval menor de 14 años incluso, vamos a ponerlo más así, todavía porque es irresponsable legalmente, penalmente, ¿no? Es inimputable. Le da a un chaval, mira, te doy 20 euros y llevas esta mochila tal, no sé qué. Y está a rebosar de droga. Entonces ahí el autor mediato es el que le da la mochila, el niño sería el autor directo, pero que sería inimputable porque tiene menos de 14 años. Conjuntamente, ¿hay un autor y coautor? No, los dos coautores. Cuando es conjuntamente, es coautores. ¿Dónde existen aquí los coautores? Pues que se dividen totalmente el tema. O sea, pero los tres hacen todo. Porque los tres hacen todo. O sea, los tres están para abrir esto, para lo otro, están juntos, aunque uno vaya haciendo una cosa, otro otra. Esos son coautores. ¿Quién sería cooperador necesario? El que está en el coche esperando, por ejemplo, para ser invitado. Este no sería coautor, ese considera autor, pero sería cooperador necesario, porque cooperan con su ejecución con un acto en el cual no se habría efectuado. O sea, que le llamamos cooperador necesario, y os lo pueden poner, como os estoy comentando. Pero les gusta más poner
tal cual, pero en este caso sí que se puede porque estás diciendo lo mismo. Y después, por lo tanto, ya tenemos el directo conjuntamente, el mediato, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que es el que sirve como instrumento o por medio de otro. Y después los posteriores autores, hemos visto ya el cooperador necesario, sin querer, y estaban los que inducen directamente a otros a ejecutarlo, que es el inductor. ¿Dónde tenemos eso? Por ejemplo, induce directamente a otros o a otros a ejecutarlo. ¿No? Pues, ¿no os acordáis algo de, por ejemplo, en los actos preparatorios, cuando hablábamos de la apología? En el tema del terrorismo, no sé qué. Sí, tenéis que matar, puse el ejemplo, o sea, tenéis que matarlo. Esto no sé qué, está un discurso de enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, apología. Ahí, mientras no pase nada, era simplemente una proposición y dentro de la proposición la apología. Que ya se le penaba, pero menos. Pero resulta que esa misma, nada más acabar de ahí o esa misma noche, que él se haya ido a casa, van y empiezan a matar a todos los policías de allí, los que estaban allí. Entonces, ¿qué sucede? Esos van a ser autores o coautores incluso directos y ese otro, por inducir, por estar ahí haciendo apología, se le va a considerar ya no como apología, sino como inductor. O sea, que va a pasar de un acto preparatorio que era apología a ser considerado autor y eso que estaba en casa. ¿Entendéis? Considerado autor. ¿Por qué? Porque se ha cometido, porque también indujo directamente a otros a ejecutarlo y se hizo. Entonces, por lo tanto, ¿dónde está también muy claro? Muchas veces inducción al suicidio, por ejemplo. Ahí también muchas veces la inducción al suicidio porque el suicidio te suicidas o te quieres suicidar y no te penan. No, eso no. Pues podría ser inducción al suicidio, exactamente puede ser también. La provocación. Por inducción, exactamente. Y además lo estudiamos, ¿os acordáis? Sí. Porque creo que eso venía antes, ¿vale? Sí, bien, venía antes. Y eso cae. El provocador que lleve tal, lo que vas a decir, pasa a ser considerado inductor. O sea, ya no es provocador, sino que es inductor. Esa apología, esa provocación, se convierte en inducción. O sea, lo importante es que además eso ha caído varias veces, ¿vale? Bueno, y ahora nos vamos al 29. Ahora ya, ¿cuáles son los cómplices? O sea, cuidado que nos pongan cómplices necesarios, cooperadores necesarios, no. Cooperadores necesarios son considerados autores, los cómplices no. Aunque te pongan cómplices necesarios, me da lo mismo. Cómplices. Estos no son, los cómplices que no son necesarios, en verdad. Porque si no en verdad serían cooperadores necesarios. ¿Por qué no son exactamente necesarios? Porque cooperan en la ejecución con actos, ya sea antes o después, pero no son necesarios para que se cometa en el mismo momento. Os digo después, simultáneos, digo después, anteriores o simultáneos, eso quiero decir. Pero cooperan, no hallándose, eso es muy importante, no hallándose competidos al artículo anterior. Por lo tanto, si nos vamos al artículo anterior, el cooperador necesario, ¿qué nos pone? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cooperan a su juicio con un acto sin el cual no se habría efectuado. Por lo tanto, el cómplice coopera con hechos anteriores o simultáneos con actos que sin él se podría haber efectuado. ¿Lo entendéis? Es que tenemos que jugar con estas, aunque parezca un poco un trabalenguas, o sea, por eso dice, claro, hay que irnos hacia atrás, porque te está diciendo, no hallándose comprendidos al artículo anterior. O sea que lo que hace él no es necesario, porque lo dice, como no se halla en lo que está anteriormente, por lo tanto, no puede ser autor ni considerado autor. Muy importante también, pregunta de examen. Y eso también ahí se han dado quite, porque no pone anteriores y posteriores, o posteriores, que ahí, si os lo ponen, estaría mal, es anteriores o simultáneos. Posteriores, en verdad, es lo que se llama el encubrimiento. ¿Por qué? Porque es posterior. O sea, pero no es cómplice tampoco. Es simplemente que estás ayudando a alguna persona y hay una pena por eso. Pero en verdad no es cómplice. Para ser cómplice es anterior o simultáneo. Y con algo que no sea necesario, porque no sería autor. Cogido. Ahí no es complicado, pero bueno,
hay que jugar aquí un poco con los temas, ¿no? Vale, muy importante lo anterior, es muy... Ay, qué pena, no pasa nada, porque... No lo había cargado, no lo he cargado. Que lo había cargado y resulta que no lo ha cargado. A lo mejor me lo ha cogido la chica y cuando le he cogido yo el suyo también y después no me he dado cuenta yo de haberlo cargado. Este aguanta bastante, aguanta mucho. Aguanta tranquilamente 5 o 6 horas, vamos. Que si no se desapaga. A ver, vale. Además no lo miré porque si no lo había puesto ahora aquí ya. Bueno, seguimos. Vale. El 30. Aquí el importante, sí, el 30 es importante. El 30 es importante primero. Nos está refiriendo, lo pone en el apartado primero, a qué tipo de delitos. A los que se utilicen, por ejemplo, imprenta, cosas de estas, ¿no? Medios, soporte de difusión mecánicos. Y esto es importante. ¿Quiénes responderán criminalmente? Aquí nos está diciendo, si leéis bien el apartado 1, que responderán criminalmente solo los autores. No pone ni los cómplices, no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes les hubieran favorecido personal o realmente. Y eso es importante. Artículo 31 y después si te vas al 30.2, ahí te lo dice más claro. Y así lo han preguntado y dices, lo primero que te viene es lo que has dicho tú. No, y los cómplices también. Es más normal. Claro. Pero si te está diciendo, fíjate si juegan, te mezclan. Lo del artículo 27 son responsables criminalmente cuando utilizamos medios de soporte de difusión mecánicos. ¿Quiénes? Solo los autores. Y tú, al escuchar eso de responsables criminalmente, te vas al 27 casi. Medios de soporte de difusión mecánicos. Puede ser redes sociales, puede ser imprenta, puede ser, ahora lo vemos, puede ser la televisión, puede ser muchas cosas. Cuidado, ¿por qué? Porque aquí te pone ni los cómplices ni quien lo ha favorecido y después te lo pone más claro en las dos. Los autores a los que se refiere el artículo 28, o sea que no hay nadie más. Pues aquí ya sí que no te van a jugar con lo de autores y considerados autores, ¿vale? Porque aquí podrían entenderse ya los dos. Te juegan lo de autores y considerados autores en la otra pregunta, ¿vale? Aquí simplemente los autores. Y te han preguntado, y te dicen, solo los autores. Y dices, solo, va a ser solo. Además, el decir solo, dices, no puede ser. Dicen, los autores y los cómplices. Esa es. Pues no, cuando te ponen solo los autores, esa es la buena. Esa es la buena. Responderán. ¿Y cómo responderán? Escalonada, excluyente y subsidiaria. O sea que hay un orden de preferencia, ¿no? De plegación. El primero, si no podemos el primero, pasamos al segundo, si no al tercero o al cuarto. Eso es lo que quiere decir escalonada, una escalera, ¿no? Excluyente, si no está esto, excluyo y paso al siguiente. Y subsidiaria, por lo tanto, porque paso si no está este, paso al siguiente. O sea, casi es lo mismo. Pues te excluye y bajo al siguiente. Exactamente. Y por este orden, ¿eh? La pregunta de examen. De acuerdo a tal no sé qué de responsabilidad de los autores de soportes mecánicos y todo el rollo este, ¿no? Dice, ¿quién responderá de forma escalada, excluyente y subsidiaria? En tercer lugar. Te empieza. Te empieza. Los directores de la publicación o programa que se funda, Alfa. Bravo. Los que realmente hayan rezado el texto. Charlie. Los directores de la empresa impresora. Porque encima no te ponen la primera grabadora, a lo mejor te ponen impresora para liarte. O los que realmente, los que quienes les hayan inducido a realizarlo, te ponen, no te ponen lo primero. ¿Entiendes? Y esa es la primera, no es la tercera. ¿Os dais cuenta? Esto hay que memorizarlo un poco. No queda otra. Es que es la de la más complicada, ¿no? Ahí. O sea, primero quien redacta o induce a redactarlo, quien publica, la segunda, o hace el programa, digamos que lo difunde, publica, difunde. 3,
en verdad son directores todos menos los primeros que dicen que es el que haya redactado. ¿Por qué? Porque es el que lo haya, el que lo ha hecho, el que redacta. Es el primero. El primero. Pero si no, vamos bajando ya a los directores. ¿Pero qué directores? El primero publica o difunde el programa. ¿Por qué? Porque publicación puede ser un libro, un medio digital, o difundir un programa porque es televisivo, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Tercero, otro director. Pero en este caso, ¿de qué? El que edita, emite o difunde de la empresa. La empresa que edita, emite o difunde. Difunde, porque el anterior era programa, no empresa. Exactamente, para publicarlo o el programa, o el director ya después la empresa. O sea, exactamente, va como bajando, va como de menos a más, de la propia persona que lo hace, la persona, director que lo publica el programa, el director ya de la empresa, que está por encima de ese, que está o sea, va como de abajo arriba. ¿Ves? Sí, va subiendo. ¿Ves? Exactamente, pero después el último es el director, claro, del que lo graba, no el que lo emite. O sea, es que hay distintas. Una cosa, imaginaos en televisión, uno es el que lo está emitiendo y el otro es el que después lo graba para guardarlo. Va para arriba, exactamente. Va para arriba, sí. Bueno, pero depende, porque el que lo hace, no, al revés. Porque mira, tú lo escribes, vamos a pensar algo más fácil. Sí, pero el director, cuidado. Tú piensa, tú escribes un manuscrito. Tú eres el primero. No puedes, el director del que lo publica, en este caso puede ser, por ejemplo, el del periódico, pues va él, ¿no? Claro, el director, el que te paga al final. Pero resulta que el director de ese periódico tampoco puede. Pues nos vamos a ir a otro director que es la empresa del que lo edita, que es el que está por encima de él, porque es el director del que lo edita. Y después, ahí más que por encima, podría estar al lado, pero bueno, porque depende. Y después está otro, que es el que reproduce, el que hace las fotocopias. Que el que hace la fotocopia a lo mejor no sabe ni de qué va, pero a alguien tiene que pillar. Grábame y a mí que me dices, yo no sabía ni lo que ibas a dar en este programa. A mí me dijeron, yo solo estoy aquí para grabar. Pues eres el último. Que si no te han pillado otros, te pillan a ti. O sea, que tienes que saber qué es lo que vas a grabar. O sea, lo que te venga mejor. Pero bueno, de esa forma, si te viene bien, yo lo entiendo mejor de la tuya, ¿no? Por la otra, porque empiezo yo escribiendo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lo importante es que primero, segundo y tercero, porque a veces te preguntan en cuarto lugar, en primer lugar, en segundo lugar, y te ponen ahí, y algunos incluso más. Te ponen cuál de las siguientes es la correcta, y te ponen, a lo mejor no te ponen las cuatro, pero te ponen dos o te ponen tres. ¿Cuál es la correcta en el orden correcto? Y se hace más larga también. Bueno, ¿veis? Inmediatamente posterior es lo que viene en la tercera, viene a decir lo mismo. Después, el que... Vale. 31. El que actúe como administrador de hecho... Es que el punto 3 viene a decir lo mismo que hemos comentado antes. Si te das cuenta, el inmediatamente posterior, no sé qué, míralo. Viene a decir lo que estamos diciendo, que tiene que ir en ese orden. Si ya lo sabes, aunque te lo pongan, ya lo sabes. Con lo de escaladas fluyentes sociales te lo está diciendo. Entonces, por eso es un poco tontería, ¿no? El 31. Nos vamos a el que actúe como administrador de hecho o de derecho. Administrador de hecho es el que normalmente está actuando aunque no tenga un contrato, pero es el que pone la cara siempre, es el que vemos que es el que lo hace. El de derecho es que tiene un contrato y dice exactamente que es el administrador. O sea que, para ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces a lo mejor no hay un contrato, pero es el que está haciendo todas las
el que es el que, bueno, que lleva, el que administra a lo mejor todas las gestiones económicas, no sé qué. Si es el que lo está haciendo, son con fiscales, con muchas cosas, incluso con documentos firmados, aunque no haya un contrato, eso son pruebas de que es el administrador de hecho. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O derecho de una persona jurídica es una empresa, normalmente, ¿vale? Por eso, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro. O sea, puede ser no una empresa, sino de otra persona, de una persona particular. Por eso pone en nombre o representación legal o voluntaria de otro. Responderá personalmente este administrador, aunque no concurran en las condiciones. A lo mejor concurren las condiciones en la otra persona o en la empresa, pero también responde él porque es el que está actuando. Tendría que saber lo que está haciendo. No sé si me entendéis. O sea, tú, si estás haciendo algo, aunque sea el que lo está haciendo mal, porque está, digamos, pero tú tienes que saber, por ejemplo, un abogado, tienes que saber que eso está mal, que no puedes hacerlo, y eres el primero que tienes que decir, oye, que esto es ilegal, ¿no? Encima siendo abogado, a lo mejor, ¿no? Vale, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Si les dan en el otro, tú ya puedes decir, Misa, no, es que yo no lo sabía, yo no entendía, ¿y por qué lo haces? Pues mira, a ver, si encima eres abogado más, claro, porque tienes que saberlo, pero aunque no lo creas, aquí pone un administrador de hecho o de derecho, acordarlo de hecho y de derecho, ¿vale? El 31 bis, bueno, más que nada un poco, habla un poco de la responsabilidad indirecta, está puesto poco, entonces, que se traslada a la persona jurídica, los delitos cometidos en beneficio de personas físicas, y bueno, un poco que lo que viene a decir aquí es que la persona jurídica se le castiga también. ¿Sabes? Puede ser sujeto activo desde el año 2010 de delitos también. Lógicamente, una persona jurídica, una empresa no va a ir a la cárcel, porque el que va a ir es el administrador o lo que sea, ¿no? Pero sí que se le puede imponer medidas de seguridad, como el cierre, el no sé qué, esas cosas. Es lo que viene a decir, ¿vale? Igual que el 31 ter, que nos habla de la responsabilidad de la persona jurídica, es acumulativa a la de las personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que esa problemática de esa persona jurídica va a influir en ese administrador, porque al final eres tú el que estás, o incluso a lo mejor en el director, en quien sea, en el que puedan demostrar que, claro, es que al final va ahí. Es 31 bis y 31 ter. Eso leerlo un poco porque no ha caído nunca nada. Hay mucho texto, no ha caído nada, leerlo un poco por encima para que suene por si acaso, pero es que no suelen poner porque es que es muy... ¿Y qué ponen ahí? Pues nos interesa más ir a lo... Por eso se ha puesto un poco el resumen, ¿no? De lo más importante de los dos. Estar igual. Lo más importante ahí es que la responsabilidad de la persona jurídica, ¿cómo es? Acumulativa a las personas físicas. Es lo más importante. ¿Ves? La responsabilidad de la persona jurídica es acumulativa a la de las personas físicas. Tiene que estar en el 31 ter. Mira, a ver si tiene por ahí, porque yo lo tengo apuntado así porque es la más importante. A ver. Pero será exigible siempre que constante la comisión de. Pues esto será exigible, es lo más importante, y cargo se refiere a las personas físicas que son estos, personas físicas responsables, ¿ves? Ahí. En vez de acumulativa dice que es exigible, pero es lo que nos viene a decir un poco lo anterior. Que es acumulativa, exigible, yo pongo ahí acumulativa, pero bueno, vosotros vamos a poner más lo de que exigible, pero es que viene a decir un poco lo mismo que antes. Yo he metido ahí un poco, ponerlo de exigible, que es lo más importante, y ya está. Pero bueno, esto es más que nada un pequeño resumen para que os suene de qué va, porque es que es lectura a lectura, como decimos. Y no cayó nada. Es que yo no he visto, yo creo, es que no he visto ninguna pregunta de esto, nunca. Desde el 2010 que lleva esta reforma, ¿eh? El BIS, el TER, y estamos ya en 2022, ¿eh? Sí, es que ¿qué pones ahí? Es que es importante, pero es que ¿qué pones ahí? Es que no hay como algo así que llame. Claro, es que es mucho, es que es mucho. Mira, es que fíjate, y seguimos después con el Quater, el 31 Quater. Eso es todo de la reforma de 2010, que me añadieron todo eso. El Quater sí que hay algo más, lo tengo yo ahí más puesto. Por eso lo he dejado, sobre todo lo de, porque te dice, solo podrán considerarse circunstancias atenuantes, y esto sí que lo han puesto, ¿eh? El Quater sí que lo han puesto, lo tengo yo aquí. Porque te dice, ¿cuál de las siguientes no podrán ser atenuantes de la responsabilidad personal de las personas jurídicas? Y bueno, con posterioridad a la comisión del delito y a través de los representantes legales, bueno, dice, haber procedido, esto sí que lo han puesto alguna vez,
Antes, ¿cuándo? Ya tenemos ahí el cuándo. Antes. ¿De qué? De conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella. Pero esto pues tiene que sonar de las atenuantes de las personas físicas. Pero claro, pero ahí se aprovechan y dicen, no, esto tiene que ser una persona física. No, jurídica también. Jurídica también. En este caso, el administrador es el que... Leeros el ABCD, es que estamos hablando de las atenuantes. Pero antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar, a colaborar en la investigación del hecho aportando pruebas. Claro, son como las atenuantes, está colaborando. A haber procedido en cualquier momento del procedimiento antes del juicio oral, también era antes del juicio oral, a la reparación o disminución del daño. O sea que, fijaros que os dije, ¿os acordáis de las atenuantes que os dije? El alfa, en la primera, para las personas físicas, era antes de conocer de que le van a detener, por ejemplo, de iniciar el procedimiento judicial. En cambio, para reparar el daño le da más tiempo, porque interesa que repare. Le da hasta juicio oral para que pueda reparar y le sirva como atenuante. Pues también a la persona jurídica igual. Y antes del comienzo del juicio oral, haber establecido medidas eficaces para, esta sí que es específica de la persona jurídica, para prevenir y descubrir delitos que en el futuro pudieran cometerse por esa empresa. Esa sí es específica de la persona jurídica. Pero vamos, que es normal. Al final es una colaboración también. O sea que... Joder, y el 31, quinquies ya. No, ahí lo único así un poco más es que las disposiciones responsables de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, administraciones públicas, institucionales, organismos reguladores, agencias y entidades públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sea administración del Estado no se le aplica, digamos, esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque es como echar tierras sobre tu tejado, ¿no? O sea, como que te quitan de aquí, te quitan, o sea, todo lo que es desde el punto de vista como tal persona jurídica no tiene en cuenta. Exactamente. Hay otras cosas, pero no pueden. Imagínate, vamos a cerrar el Ministerio de Interior durante un año, porque ha cometido uno de los administradores, no sé, yo qué sé, es un ejemplo exagerado, pero sería inviable, ¿no? O sea, es un poco para ahí el tema este, ¿no? Venga, seguimos. Y ahora nos vamos ya al título 4, que nos habla de las medidas de seguridad, ¿vale? Lo más importante que vamos a ver, y eso lo preguntaba mucho el policía también, ¿a qué atienden las medidas de seguridad? Viene en el artículo, a la peligrosidad del sujeto, exteriorizada a través de este ilícito penal. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver, viene más adelante. Entonces, ahí nos tenemos que ir al artículo 95, ¿vale? ¿Quién aplica las medidas de seguridad? El juez del tribunal. Para ello tiene que tener unos informes que va a decirle cómo puede aplicarlo o no. Pero siempre que concurran qué circunstancias. Y estas dos hay que saberlas. Primero, que el sujeto ha cometido el hecho previsto como delito, principio de legalidad, tipicidad, ¿verdad? Claro, pero tiene que haber un delito, si no, y para demostrar de que lo ha cometido. O sea, no vale. Y que el hecho o las circunstancias personales del sujeto, ahí es donde viene lo de la peligrosidad, digamos. Puede deducirse un pronóstico de comportamiento futuro de que puede volver a cometerlo. Eso es importante. Primero, que él ha cometido el delito y que, de acuerdo a lo que vemos en el modus operandi que ha hecho, la violencia, lo que sea, se prevé, eso hace un informe médico forense, que pueda volverlo a hacer. Entonces hay que aplicarle medidas de seguridad. Que ahora veremos. ¿Qué medidas de seguridad hay? Sí, por la violencia. Sí. Exactamente, por eso hay medidas de libertad, privativas de libertad, por ejemplo, internamiento en un lugar, ahora lo veremos, o de derechos. Resulta que imagínate que es uno de bandas juveniles, pero que tiene 19 años y que tiene licencia de caza. Pues le tenemos que quitar la licencia de caza, o de lo que sea. Peligro. Son privativas de derechos. ¿Vale? Entonces, hay privativas de libertad y privativas de derechos. Dentro de las medidas privativas de libertad, todo lo que ponga internamiento. De centro psiquiátrico, cuando una persona que está loca y no se le va a meter en la cárcel. Como no se le puede meter en la cárcel, no se le puede dejar en la calle. Entonces, ¿qué le podemos aplicar? Una medida de seguridad. ¿Entendéis? ¿Dónde? Internamiento en centro psiquiátrico.
o resulta que es intoxicación plena. O imaginaros que estamos en la atenuante, grave adicción, y sí, va a la cárcel, pero como son solo, digamos, 3 meses, o lo que sea, o tiene que estar, y tiene que tener, por ejemplo, un tercer grado, o lo que sea, o en otros casos es que venga a dormir a la cárcel, no sé qué, pues en este caso no podemos, porque se va a drogar otra vez, tenemos que internamiento, ya no la cárcel, pero tenemos que seguir con él, con una medida de seguridad, porque prevemos que si no, va a volver a cometer delitos debido a que se va a volver a pinchar, o bueno, lo que sea, dentro de esa habitación. Es localización permanente, o localización exactamente, que puede ser durante una semana, un mes, o lo puede prorratear en fines de semana, porque a lo mejor está trabajando. Entonces, eso, pero es una pena. Es una pena como si fuese la cárcel. No, porque, ¿ves? Aquí no hablamos de ningún internamiento, ¿ves? Esto es centro educativo especial, deshabituación o psiquiátrico. En ese caso no, eso es una pena. No, ahora voy. Estoy diciendo un poco cuáles son las penas privativas de libertad y ahora pondrán las no privativas de libertad que vendrán en el 96 o por ahí, ¿no? Están dentro, ¿no? Vale, sí están en el mismo, ¿ves? He dicho el 2 y ahora vamos al 3, que es las no privativas de libertad, pues... Esas son las penas. Una cosa es penas y otra cosa es medida de seguridad. Cuidado, ¿eh? Es que eso hay que te dicen internamiento, tal, no sé qué, eso es una medida de seguridad, no una pena, ¿vale? Que también pueden jugar con la terminología, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque juegan con la terminología. Y después, dentro de las medidas de seguridad no privativas de libertad, está que le inhabilitan profesionalmente si está ejerciendo un determinado cargo, la expulsión del territorio nacional, si lo estudiáis en extranjería, es una medida de seguridad. La libertad vigilada, cuidado, no es una pena privativa, mejor dicho, no es una medida de seguridad privativa de libertad, porque muchas veces lo confundimos. Como está vigilado, ¿cuál? Esos 3 internamientos. Sí, esos 3, pero después ya tenemos eso. Sí, pero ahora estamos con las no privativas de libertad, que son unas pocas más. Libertad vigilada, cuidado, importante, ¿eh? Custodia familiar, o sea, le obliga, hay un familiar que va a controlarle. Esto es muy típico también en temas de que a lo mejor a ese drogadicto no le quieren meter en un centro de deshabituación, vamos, en internamiento, porque la peligrosidad no es tan grave, pero sí que hay alguien que tiene que, los padres o quien sea, tiene que, y firma que tiene que controlar eso. Sí, si se descontrola, tiene que avisar al juez de que se ha dado tal. No, porque, claro, si no lo hace, sí, pero después si él ve que no puede, se lo dice al juez y le meten internamiento para deshabilitación. O sea, que es mejor también para él cumplirlo. El problema es que el síndrome de abstinencia es muy, muy fastidiado, ¿no? ¿Ves? La privación del derecho a conducir vehículos a motor cilindrales o tenencia y porte de armas. Esa también son privativas de derechos, no privativas de libertad. Carnet de coche, por ejemplo. Imagínate que has cometido temeridad de estas conducción temeraria, has matado a 2 personas, no sé qué, pues una de estas primeras que te quitan el carnet. Para que no vuelvas a hacerlo. O porque está borracho o lo que sea, sí, te lo quitan. O por un tiempo, a lo mejor, temporalmente. Vale, y después vamos al 97. Durante la ejecución de la sentencia, el juez o tribunal sentenciador adoptará en el procedimiento alguna de estas decisiones. O sea, lo que hace el juez, sentencia, ¿no? Condenando o no condenando, y adopta alguna de estas medidas de seguridad en la sentencia para ejecutar, que es mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta, o sea, que lo que ha impuesto en la sentencia lo mantiene, pero puede mantenerlo o no, por eso. Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta, o sea, ya se está ejecutando. Entonces, si va mejor, si va igual, la mantiene. Que va mejor, la puede quitar. O sea, que aunque lo ponga en la sentencia, puede después modificarlas. Eso es lo que quiere decir la ejecución. Sustituir una por otra, ¿ves? Al final,
por otra, previstas, lógicamente, o dejar en suspenso. O sea, dejar en suspenso quiere decir que, bueno, no la ceso, la dejo en suspenso a ver cómo va. Cesar es quitar. Dejar en suspenso quiere decir que la puedo volver a poner. Tan sencillo como eso, no os compliquéis más, ¿eh? La pones ya en la sentencia para que se ejecute. Y después, esto ya es la ejecución. O sea, ya se está ejecutando la sentencia. En la sentencia pones penas y medidas de seguridad. Y entonces después, cuando ya se están ejecutando, pues el juez tiene la libertad de poder hacer estas cosas con las medidas de seguridad. ¿Vale? Y después, artículo 98, ya. Por los efectos del artículo 21, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de libertad vigilada, que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, imagínate, ha ido a prisión. Ha ido a prisión. Eso es una pena. Ha acabado la prisión y sale a la calle. Pero claro, porque no puede seguir en prisión. Pero no está muy claro que pueda. Pero él ha cumplido. O sea, no puedes decir, no, como no te tenemos claro, sigues en prisión. No. Te han puesto a tantos años y tantos meses, incluso por buen comportamiento, a lo mejor has hecho menos, y ya no puedes seguir ahí. Pero claro, en la propia sentencia lo que piden es que te hayas rehabilitado, que no te emborraches, que no te drogues o lo que sea. Y para controlar eso hay unas medidas de seguridad. No, lo pone la sentencia. Que depende cómo vaya tu conducta, pues si no, se podrá aplicar la medida de seguridad tal o cual. Por eso pone que, por ejemplo, una medida de seguridad privativa de libertad o, por ejemplo, una de libertad vigilada, para ver si verdaderamente cumples o no. Que debe ejecutarse después de la prisión, cuando sale a la calle, el juez de vigilancia penitenciaria, el que está en Soto, no sé si en Soto hay uno o corresponde, o a lo mejor está en otro lado, está en Alcalá y está para varios, ya no lo sé ahora. El juez de vigilancia penitenciaria estará obligado a elevar al menos, ¿cómo? Eso es importante, anualmente, no semestralmente ni cuatrimestralmente, en el 98.1. Una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Esto no lo suelen preguntar, pero es una pregunta que podrían hacer. ¿Vale? Entonces vamos a fijarnos que después de la pena privativa de libertad, el juez de vigilancia penitenciaria está obligado ¿a qué? A elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. De la medida de seguridad. De seguridad. La para y puede volverla a poner, según te vea cómo funcionas. Es para no cesarla, porque si la cesas es que la quita y entonces ya no la vuelve a poder poner. Entonces dice, como no lo tengo muy seguro, no, si la ceso no, pero como no lo estoy seguro, no la ceso, la suspendo. Eso tienes que tenerlo muy claro. Sí. Sí. Medida de seguridad, internamiento, por ejemplo, en centros de rehabilitación. No es la cárcel, es que he dicho prisión y en verdad se está refiriendo, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad, es que he dicho prisión, sí que es verdad, es que he dicho prisión. Tiene que ser, es que es como si fuese una prisión, pero es lo mismo. Por ejemplo, el tema de drogas. Te hemos metido en esta medida de seguridad de internamiento. Hayas cumplido prisión o no, porque a lo mejor no tenías ni que ir a prisión, porque no era menor de 2 años o lo que sea, pero te tengo que poner una medida de seguridad porque te vas a volver a drogar, vas a volver a tal, entonces te vas a internamiento. O libertad vigilada. Después del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Después del cumplimiento de la cárcel. Que es que hay como 3 fases, ¿no? Imagínate ese que acabo de decir. O no has ido a prisión, o has estado 3 meses en prisión, o 1 año, y te has ido, como no te ven claro, te vas a internamiento de deshabitación. Después de todo eso, el juez de vigilancia penitenciaria es el que está obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de si se mantiene o no se mantiene esa medida. Es lo que, al menos. Lo más importante ahí es porque es una pregunta muy fácil de decirte trimestralmente, no sé qué, no sé cuánto. El otro a lo mejor no se mete mucho. Pero esta, sin tener ni idea. Y de forma muy rápida puedes hacer una pregunta y que es fácil de pillar a la gente. No la he visto, eso también es verdad. Pero como tenemos la obligación de mirar cualquier posible cuestión que nos pueda caer. El 99, en el caso de concurrencia de penas, como la prisión, por ejemplo,
y medidas de seguridad privativa y de libertad. O sea, concurrencia quiere decir que la sentencia te dice que pena de prisión de tal y internamiento del centro de rehabilitación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya casi lo hemos visto, ¿no? Pone, ordenar el cumplimiento de la medida, el juez puede ordenar el cumplimiento de la medida que se puede abonar para la pena de prisión o para la pena. ¿Qué pasa? Que el juez dice, mira, prefiero no meterle en la cárcel, pero va a ir al centro de rehabilitación. Y después, si no lo veo claro, puede ir a la cárcel y ya le queda abonado ese tiempo que ha estado en internamiento cerrado. Eso le da flexibilidad mucho al juez ¿para qué? Porque lo que se busca es la rehabilitación, lo mejor para que se rehabilite, o sea, no es lo que se interesa, ¿no? El artículo 100 habla del quebrantamiento de la medida de seguridad de internamiento. Pues lógicamente, ¿qué se va a producir? Si se va, pues otra vez para adentro. Tan fácil como eso. El juez tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por el internamiento. ¿Qué sucede? Imaginaros que hay libertad vigilada y no sabemos ni desaparece y no le tenemos controlado. Pues dice, pues ahora ni libertad vigilada, no, internamiento. Puede sustituirla como quiera, ¿no? Lo que decíamos. Y en ambos casos, el juez o tribunal deducirá testimonio, testimonio lo que quiere decir informe, declaraciones testificales a quien corresponda, etcétera, ¿no? Testimonio es hacer un informe, un atestado, etcétera. El 101, 102, 103, leerlo, porque es un poco la aplicación de las medidas de seguridad, simplemente por una manera de alteración psíquica, la de adicción, la simplemente alteración percepción. Al final es que se aplica la simente y como hay que meterle en algún lado, lo que nos ha comentado esto, pues no va a la cárcel, pero tendrá que ir a una persona que está loca y totalmente dentro de las eximentes, pero ha cometido el hecho. Lo que pasa es que es un hecho típico, es un hecho antijurídico, pero no es culpable. No es culpable porque no tiene raciocinio, etcétera, pero es que si le dejo en la calle va a matar, va a seguir matando, va a dar lo que sea, internamiento en un centro psiquiátrico. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues leerlo un poco tiene que ver mucho con las simentes, ¿vale? Con lo que hemos visto, que tú lo verás después, ¿no? Sí, o sea, a todos los de internamiento, a todas las medidas de seguridad en general, normalmente las de internamiento, o el cambio, que es una que no es internamiento, que la puede meter como internamiento. Bueno, después, ¿cuál más? 101, 102, 103, ¿vale? Eso ya está dicho. 104, de más simientes, leerlo, eso nada. 105, esta sí que es un poco más importante, ¿vale? De juez o tribunal valorando informes, ¿no? Y hay dos cosas que no ha caído, pero por si cae. Pone, porque nos está hablando el 1 y el 2, por un tiempo no superior a 5 años o por un tiempo de hasta 10 años. Eso hay que saberlo. 105. Las medidas no privativas de libertad, ahora estamos hablando. Entonces, el tribunal, valorando los informes, podrá, ¿no?, mantener esas medidas de privativa de libertad, no privativas de libertad, por un tiempo no superior a 5 años. ¿Cuáles? La libertad vigilada y la custodia familiar. No más de 5 años. Cuidado que no pongan hasta 10 años, no más de 6 años, cosas así. ¿Veis qué fácil es hacer una pregunta ahí? No las he visto, pero las pueden poner cuando quieran. O durante la ejecución de la misma. El juez o tribunal podrá imponer razonablemente. Sí, pero pone, mira, una privativa de libertad, una medida, pero aparte de eso, podrá imponer una o varias medidas. O sea, cuando imponga la medida o durante la ejecución de la misma, la impone o cuando ya está ejecutándose. El juez o tribunal podrá, además, imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran a continuación. Pero estas medidas que se enumeran a continuación no pueden ser superior a esto, o aquí, a esto o hasta esto. Entonces pone, deberá asimismo imponer alguna de dichas medidas en los demás casos que expresamente previstos en este código. O sea, puede imponerse esto, por ejemplo, cuando en los casos de los artículos 101 y 104 que hemos visto, las eximentes, ¿no? Esas eximentes. Cuando imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma. Por tanto, ahí puede imponer
está libertad vigilada o custodia familiar. También tendríamos que ir a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo. Cuando sale, le pueden meter una libertad vigilada, una custodia familiar, ¿no? Tú date cuenta, el internamiento, por ejemplo, en lugar psiquiátrico. Antes, hace muchos años, no les dejaban salir. Pero ahora, el internamiento no quiere decir que sea una prisión, les dejan salir. Entonces, tiene que ponerle también una custodia familiar, una vigilancia para controlarle. No quiere decir. La otra es privativa de libertad, pero da lo mismo, es privativa de libertad porque no te dejan hacer lo que te dé la gana. Pero yo me acuerdo, además, por ejemplo, en Valladolid, yo me acuerdo que hay un barrio que se llama Parque Sol, había, no sé si seguirá existiendo, había un centro de psiquiátrico y tú lo veías, salían a pasear por ahí y digo, ¿y como? Era un lavado totalmente. Entonces siempre tiene que haber alguien que controle, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es que, ¿por qué siempre quieren que haya un eximente? Porque no es lo mismo una prisión que estar en un lugar de esos. Lo que pasa es que, bueno, cuidado que te medican y demás, y estando bien te fastidian de todo. Pero bueno, hay que pensarlo bien. Pero bueno, oye, no es lo mismo, prefieren eso, porque ya verán cómo lo hacen, ¿no? Pero bueno, aquí para el examen lo que nos interesa es ya no del otro, lo de no superior a 5 años cuando es libertad vigilada de custodia familiar, por tiempo hasta 10 años, libertad vigilada cuando expresamente lo dispongan. Si no aquí ya tiene que poner algo, te lo tiene que poner claro para que esté de una forma u otra, ¿no? Privación del derecho a la atención por edad más es hasta 10 años, no superior a 5, o la de derecho a conducir vehículos a motor, ¿vale? Esto no lo han puesto, pero bueno, por si acaso. Sí, pueden ponerlo también, exactamente. Bueno, ¿y en qué consiste la libertad vigilada, ya que tanto que estamos comentando? Pues en 106, sometimiento del condenado, porque acordaos que hay una sentencia, hay una condena, ya sea pena, medida de seguridad o pena y medida, dependiendo, a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna de las medidas señaladas. Por ejemplo, estar siempre localizable, presentación periódica a los 1 y los 15, etcétera. Eso es libertad vigilada. Lo que pasa es que depende si sea un loco, si no es un loco, depende si hay uno que ha salido de la cárcel y que lo continúa. Pero es que depende. Es lo más importante. Y lo otro, bueno, pues un poco, eso es libertad vigilada. El ir simplemente una persona que sale, por ejemplo, de la cárcel, imaginaros uno normal, uno que es normal, no tiene ningún tipo ni de droga ni de nada, y le dicen, pero hay que controlarle. Y te dicen, tiene que presentarse los 1 y los 15 al juzgado, por ejemplo, presentación periódica. Uh-huh. Pone prohibición de ausentarse del lugar de residencia. Prohibición de aproximarse a la víctima. Tú imagínate que es por violencia de género, sale de prisión y como no se fían, pues le ponen también esa medida de seguridad. No, él es el autor. No, es el autor. Tú piensas ahora ya en normal también. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay un montón de historias. El juez del tribunal puede modificar las obligaciones del penado, reducir el tiempo de libertad vigilada, lo que quiera, o dejar sin efecto la medida. Lo hemos dicho antes también eso. En el mismo 106 un poco más abajo que viene. El juez del tribunal puede modificar lo que quiera, es lo que viene a decir. O sea que, ¿ves? Incluso las posiciones expuestas, no sé qué. Leerlo un poco esto, pero no ha caído nada, ¿eh? Leerlo un poco. No ha caído nada, por eso lo trato tan resumido. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo que más me interesa, bastante que lo estamos tocando, por si ponen algo lo más importante, ¿no? Sí, y no cayó nada y lleva sin caer. Malo será que este año caiga algo y digo, bueno, por lo menos que caiga algo de lo que estamos diciendo, es lo que veo más importante. El 107, lo mismo, el juez del tribunal podrá decretar razonablemente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, en tiempo cuánto, de 1 a 5 años. Estas son tan fáciles de poner. ¿Cuándo? Pues los dos, el sujeto haya cometido con abuso dicho ejercicio, valoración de circunstancias concurrentes. Esto lo que se refiere más que nada es cuando te estás aprovechando, digamos, de tu trabajo, ¿no? Pues inhabilitación al ejercicio, ¿no? Entre 1 y 5 años. Porque has abusado de tu condición, ¿no? Como pone ahí. Y después valorando también lo que ha sucedido, ¿no? En el hecho. Bueno, eso más que nada es lo más importante. Sí, eso es lo más importante, lo que hemos dicho. Y el 108
Si el sujeto fuera extranjero, no residente legalmente en España, la expulsión, pero esto lo habéis visto también, lo veis en extranjería, y lo veréis. Y le sustituyen, sí, pero lo hacen, lo han hecho, lo hacen. Y la pregunta de examen aquí, ¿no podrá regresar a España en qué plazo? 10 años, creo que es lo mismo que viene en la extranjería también, ¿eh? Y cuidado, como máximo, pero contados desde cuándo. Fecha de expulsión, cuidado, no desde la fecha de la resolución, que suena muy bien a que sí. Lo de la fecha de la resolución, no. La fecha de la expulsión. Y dejamos ya el derecho penal especial para el próximo día, que empezamos ya con los delitos. Bueno, hemos visto como parte general ahora y ahora vamos a empezar con la parte especial que se llama. Bueno, hemos dado